Dialogando con el padre Raúl Sánchez. ¿Puede un alumno de una escuela, de una universidad, corregir a un maestro? Claro, porque no lo puede hacer. ¿Y puede una estudiante de karate, ¿no?, que puede corregir en alguna kata, en algún movimiento a un maestro, incluso vencer al maestro? Claro que sí. ¿Y puede un laico corregir a un sacerdote y exhortarlo? Claro que sí. ¿Y puede entonces un laico corregir, advertir, exhortar al romano pontífice sobre algunas decisiones, algunos pronunciamientos? Claro que sí. Porque dentro del ambiente eclesial existe una normatividad canónica, ¿no?, que así lo permite hacer. Es decir, que cualquier laico, sin ningún tipo de dificultad, sigue los lineamientos y las disposiciones del canon referente a que hacer peticiones respetuosas o correcciones respetuosas a las autoridades eclesiásticas lo puede realizar, porque el derecho le da y lo faculta para que lo ejerza, para que ejerza ese derecho a corregir, exhortar, hacer preguntas, etcétera, a las autoridades eclesiásticas. Por lo tanto, si un laico puede corregir a un pastor, a un sacerdote, claro que lo puede hacer, ni más faltaba. Ahora, el problema es que si la corrección que se le está haciendo al sacerdote no tiene peso, pues uno tiene que mirar qué clase de corrección es esa, ¿no? Si no tiene fundamento, ¿qué clase de corrección es esa? Porque si no, caemos en algo que se llama el relativismo. Es decir, que el pastor, que el sacerdote puede sustentar su enseñanza en lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica. Y de pronto el laico le dice que no es así y también lo sustenta la Iglesia, lo sustenta de acuerdo a lo que dice la Iglesia Católica. Yo creo que ahí no puede haber error. Si el sacerdote está enseñando algo bajo los presupuestos de la Iglesia Católica, que lo ordena, ¿no?, que lo sostiene, pues todo el catecismo de la Iglesia Católica y también el derecho de la Iglesia Católica, y si el sacerdote está enseñando algo de acuerdo a estos documentos, ¿no?, entonces, y viene un laico y trata de corregir con los mismos documentos, yo creo que ahí no hay corrección, porque van a estar en lo mismo. ¿Por qué? Porque la Iglesia no se contradice. Bien. Otra cosa es cuando el laico pretende corregir al sacerdote a través de sus planteamientos personales, ¿no?, de sus criterios y sus enfoques. ¿Que lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. ¿Pero que tenga la razón? No. Que tenga la razón, no. ¿Por qué? Porque para poder corregir a un sacerdote, ¿no?, tiene que mostrar, sustentar en qué se está equivocando el sacerdote. Si el sacerdote está basado en documentos, en experiencias, en lo que enseña la Iglesia Católica, es más, se reafirma en planteamientos serios de personas ilustres dentro de la Iglesia Católica, como cardenales, como autores de la Iglesia, etc. Entonces, ¿cómo hacer la corrección? Si no, caemos en un relativismo. Entonces, vamos a clarificar y redondear todo esto. Que un laico pueda corregir a un sacerdote, claro que lo puede hacer. El derecho canónico le otorga esa facultad, ¿no? Que un alumno corrija a un profesor, lo puede hacer, ¿no? Claro que lo puede hacer. Ahora, es mirar qué tipo de corrección es la que se está haciendo a un sacerdote. ¿Tiene el derecho de ejercer la corrección? Claro que sí. Pero ¿cómo va a corregir? ¿Qué es lo que va a corregir? Porque si esa corrección no está fundamentada, sino simplemente está basada en mi parecer, en lo que yo creo, es que de acuerdo al enfoque, no. ¿Por qué trata de desconocer, ¿no?, la enseñanza del sacerdote? No. Si el sacerdote está diciendo algo contrario al magisterio de la Iglesia Católica, ejemplo, si yo, por ejemplo, como sacerdote, digo
que es válido el matrimonio, ¿no?, entre personas del mismo sexo, hombre, cualquier laico y cualquier persona que tenga un poquitico de sentido común y de moral cristiana me va a decir, ¿usted de dónde sacó eso? Y entonces viene el laico y me dice, mire, la tradición de la Iglesia Católica Daniel Mora nos enseña esto, el catecismo de la Iglesia Católica Daniel Mora nos enseña esto, los documentos pontificios de Daniel Mora nos enseñan esto en cuanto a el matrimonio entre hombre y mujer. No sé usted, padrecito, dónde está sacando que es válido el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿De dónde sacó usted esto? ¿Qué documento pontificio lo afirma? ¿La tradición de la Iglesia lo enseña? ¿El catecismo de la Iglesia Católica tiene algún numeral que nos demuestre esto? ¿Qué papa y qué documentos a lo largo de la historia nos pueden decir que es válido y que es susceptible de que así sea el matrimonio entre hombre con hombre y mujer con mujer? No existe. Entonces, ¿de dónde usted sacó esa doctrina? Entonces, ahí sí vale la corrección al sacerdote. Pero si un sacerdote está enseñando las cosas que enseña la Iglesia Católica nos enseña que es idolatría y nos muestra quiénes son los falsos ídolos y nos dice en qué casos hay idolatría y cómo se muestra esa idolatría. La Iglesia Católica lo enseña. Por lo tanto, si uno muestra eventos idolátricos dentro de la Iglesia Católica y uno tiene cómo sustentarlos, la otra persona tiene que demostrar, ¿no?, demostrar fehacientemente que no es idolatría, no por cuestiones de orden que me parece y que yo creo, no. Tiene que demostrar, desmontar el concepto de idolatría, tiene que desmontar la expresión cúltica al ídolo y tiene que demostrar perfectamente que no es idolatría lo que se efectuó en determinados casos. Pero no podemos entrar a unas simples confrontaciones, o no simples confrontaciones, sino a unas confrontaciones, ¿no?, simples que lleven más bien a unos diálogos, a unas extensiones y comentarios tremendos, extensos, que no conduzcan a nada. El hecho de que un laico pueda corregir a un sacerdote, claro que sí. Pero, ¿qué es lo que le va a corregir cuando el sacerdote está soportado, sostenido en la sana doctrina de la Iglesia Católica? El laico va a tener que desmontar, ¿no?, y tiene que mirar a ver que esa corrección que le va a hacer al sacerdote en realidad no está fundamentada y soportada en la enseñanza de la Iglesia Católica. No vamos entonces a entrar a discusiones extensísimas, no porque yo tengo la razón, no porque aquí usted se equivocó, no. En cuanto a doctrina y en cuanto a enseñanza de la Iglesia Católica, no podemos, ya establecida, ya dada, no podemos entrar a discutir, a mirar si sí o a mirar si no. Otro ejemplo, la Iglesia Católica nos ha enseñado que en el pan eucarístico está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo Jesús. Eso lo enseña la Iglesia Católica, lo ha enseñado la tradición de la Iglesia Católica, lo dice la Sagrada Escritura, los documentos pontificios que así lo explican de mejor forma o lo clarifican, el catecismo. Todos estos documentos nos enseñan que la hostia, una vez después de haberse confeccionado la Eucaristía, se convierte en el cuerpo de Cristo Jesús, ¿no?, a través de ese término llamado transubstanciación. Por lo tanto, si alguien viene a decir que eso no es así, que es un simple símbolo, entonces uno dice, no, espérate un segundo, ¿de dónde sacas eso? Entonces, entrar en discusiones sobre algo que ya ha definido la Iglesia Católica, en algo que está en documentos pontificios, que está en la tradición, que está en la Sagrada Escritura, que está en el catecismo, ir en contra de eso es ir en contra de la misma Iglesia y el querer de Dios. He ahí el problema y lo que está pasando en la Iglesia Católica, ¿no? Cuando se nos dicen que Dios es el camino, el único camino para llegar al Padre, entonces eso nos obliga a nosotros a hablar con las demás religiones, ¿no?, y decirles cuál es el camino para llegar al Padre. Y si existe un Padre, ¿no?,
Entonces quiere decir que existe la realidad de hermanarnos, ¿no? Pero si quitan a Jesucristo como el único camino para llegar al Padre, ¿no? Y Jesucristo es la revelación del Padre, si desconocen a Jesucristo, entonces, ¿a qué Padre estamos buscando? Entonces, ¿de qué hermandad universal estamos hablando? El Catecismo de la Iglesia Católica habla, por ejemplo, de la fraternidad universal o de la hermandad universal, pero en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la manera de lograr la filiación divina, porque nosotros nos hacemos hijos en el Hijo. Entonces, cuando el Catecismo nos hace referencia a una fraternidad universal o a una hermandad universal, es teniendo en cuenta ese sentido. Muy distinto a la fraternidad universal masona, que es simplemente que todos somos hermanos basados en ¿qué? Si no existe un vínculo religioso. Entonces, esa fraternidad universal es seria, somos hermanos, pero ¿en qué? ¿Por qué somos hermanos? ¿Basados en qué somos hermanos? ¿Quién es ese Padre? Muéstrenos a ese Padre. Entonces, cuando vamos a mirar a ese Padre, ¿quién es ese papá? Si nos hablan de que somos hermanos, ¿dónde está ese papá? ¿Quién es ese papá? ¿Cómo llamamos a ese Padre? No nos dan explicación, entonces nos dicen Dios. Yo quisiera saber si el Dios del musulmán es el mismo del indígena que está allá comiendo yuca y pescando en el río. Yo quisiera saber si es el mismo Dios, si es el mismo Padre. Si el Padre del indígena es el mismo Padre que tienen los musulmanes. Los musulmanes ni siquiera tienen a Dios como Padre, lo tienen como Dios, el único, ¿no?, que nos enseñó a mirar a Dios como Padre fue Cristo Jesús. Y nos lo refiere cuando nos enseña a orar. Los discípulos se le acercan a Cristo Jesús y le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Entonces una pregunta, ¿es que los discípulos nunca habían orado? ¿Es que los discípulos nunca se habían ido a la sinagoga a orar? ¿Es que los discípulos nunca habían orado a Dios Yahvé? Seguro que sí, pero ellos vieron una manera especial que tenía Cristo Jesús en relación a su Padre Dios. Entonces les dice: Maestro, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús les dice: cuando oren, digan. No piensen, no dice no piensen, Él no dice eso, no saquen conclusiones, pueden entender la oración del Padre Nuestro como esto, no. ¿Qué fue lo que dijo? Cuando oren, digan: Padre nuestro, el Padre. Entonces Jesucristo nos muestra al Padre, nos revela al Padre. Un musulmán no tiene Padre, tiene a un Dios, ¿no? Los que creen en la Pachamama no miran al Padre, miran a la Pachamama, a la Mama, pero no a la Virgen María. Entonces hay un revoltillo, ¿ve? Entonces la Iglesia Católica es bien clarita en su magisterio, es bien clarita en su enseñanza. Todo aquel que quiera desbordar o darle otro sentido, o quiera matizar, o quiera darle un toque personal, por ahí no es. Por lo tanto, invito al laico que siga tratando de corregir al sacerdote si el sacerdote se equivoca. Pero si el sacerdote no está equivocado, porque tiene cómo demostrar que efectivamente no está equivocado, no por su propia sabiduría, sino porque lo que está enseñando es soportado y sostenido por lo que enseña la Iglesia Católica. Entonces aquí no vale, es la apreciación del laico, el enfoque del laico, es que a mí me parece, sino, a ver, querido laico, ¿usted puede corregir a un sacerdote? Claro que sí, pero demuestre en qué se ha equivocado el sacerdote, en qué parte está fallando el sacerdote, ¿no?, para que diga en qué se ha equivocado, porque no podemos decir, es que se equivocó porque a mí me parece, es que yo creo, es que según, no. Se equivocó por esto porque contradijo la de Familiares Consorcio, se contradijo porque está violentando el catecismo de la Iglesia Católica en su numeral tal, se contradijo cuando va en contra de la Biblia, que el capítulo tal del Evangelio según San Mateo dice esto, eso es otra cosa. Pero es que creo, es que a mí me parece, es que considero, es que de acuerdo a... No, hermano, así no vale, porque entonces caemos en la dictadura del relativismo. Un video con algunas consideraciones como esta. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.